Buenas noches. Noches con Buenas todos. noches. Buenas noches con todos. Muy bien. ¿Qué tal, doctor? Bueno, ¿qué tal, Claudio? Muchas gracias al doctor Becerra por su presencia. Buenas Bien, noches, Claudio. doctor Segarra. Sí, gracias. Empezamos, doctor. Sí, por favor. Muy buenas noches a cada uno de los presentes que nos acompañan el día de hoy a través de la plataforma Zoom y de nuestras redes sociales de Tribuna Legal y Estudio Segarra Pinto. Mi nombre es Claudio Parraguirre Cama y a nombre de Tribuna Legal les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento titulado Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en el Sector Infraestructura a cargo del doctor Ives Becerra Nacha. Tribuna Legal es una organización que tiene como objetivo fomentar el conocimiento del derecho en el Perú. Es por ello que como parte de nuestros objetivos les traemos esta clase de eventos para fomentar la cultura jurídica en nuestro país. A continuación, invito a nuestro fundador, el doctor José Segarra Pinto, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Un gusto, un placer, de alguna manera poder dar inicio a esta etapa de eventos en el sentido de capacitación y sobre todo un muy especial agradecimiento al doctor Ibe Becerra, el cual de alguna manera está brindando su tiempo y sobre todo su experiencia. Él es un reconocido profesional, experto en temas de derecho en arbitraje, en derecho de la construcción, etcétera. Nos tomaría toda una noche poder desarrollar su currículum, pero antes que nada, y sobre todas las cosas, una gran persona, a la cual yo valoro bastante. Y nuevamente, creo que en esta noche y en el breve lapso que vamos a tener de exposición, va a ser sumamente interesante e enriquecedor, ¿no? Nuevamente, esta es la primera actividad académica que está desarrollando Tribuna Legal, y el objetivo, ¿cómo es eso? Es el fomento, como bien lo ha señalado Claudio, de la cultura jurídica en nuestro país. No solamente vamos a hablar de arbitraje, construcción, contratación del Estado, vamos a estar por filosofía, propiedad intelectual, compliance, etcétera, etcétera. Toda una serie de temas que lo que va a buscar es enriquecer precisamente con estos contenidos tan importantes y sobre todo con el aporte de valiosos profesionales, que en este caso, y es un honor, presentar al doctor Ives Becerra, ¿no? El cual nos va a ilustrar con estos temas tan importantes, tan interesantes, sobre todo a quienes estamos en el campo de resolución de conflictos. Bienvenido, doctor Becerra. Muchísimas gracias, José. Inmerecidas palabras. Realmente la admiración es mutua. Muchísimas gracias por darme este pequeño espacio para compartir con ustedes en Tribuna Legal. Un agradecimiento muy particular a esta genial iniciativa que el Estudio Segarra Pinto está promoviendo. Encantado de participar, de apoyar, de dar un granito de arena, y desde ya me comprometo a cualquier invitación próxima que se puedan tener a bien efectuar. Muy contento de estar con ustedes y a disposición para dar inicio a, a este primer evento. Muy bien, muchas gracias. Claudio. Sí, muchas gracias, doctores, por sus palabras. Bueno, ahora sí pasamos con la ponencia del doctor Ives Becerra Nacha, quien nos hablará acerca de los métodos alternativos de resolución de conflictos en el sector infraestructura. El doctor Ives Becerra es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA y Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San, director legal y de Administración Contractual en Rutas de Lima, especialista en Derecho de la Construcción, Gestión y Financiamiento de Proyectos, Asociaciones Público-Privadas, Contratación Pública y Resolución Alternativa de Disputas a nivel local e internacional. Ha sido director legal en Abengoa Perú, OHL Concesiones Perú y Aliática Perú. Es árbitro en materias vinculadas a la ejecución de proyectos de infraestructura y obras públicas y privadas. Es fundador y consejero de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Buenas noches, doctor. Es un placer poder tenerle el día de hoy. Puede iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias por la presentación. Nuevamente reiterar el agradecimiento para compartir este espacio. Si fuera tan amable, Claudio, de apoyarme con la proyección, muchas gracias. Sí, doctor. Ahí en la pantalla está saliendo las diapositivas. Excelente. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los asistentes el día de hoy a este evento, a este primer evento de Tribuna Legal. De lo que vamos a hablar hoy es de la existencia de los métodos alternativos de resolución de conflictos en el sector de la infraestructura, Marx. Vamos a explicar de modo ejecutivo, por decirlo de alguna manera, el origen de
de esta mecánica, del por qué se utilizan este tipo o este abanico de mecanismos en una industria como la de la infraestructura en sus distintas modalidades. Por favor, la siguiente diapositiva, Claudio. Muy bien. Cuando pensamos en el capítulo de resolución de conflictos, todos pues entendemos que hay un foro natural, un foro original para resolver los conflictos que puedan suscitarse entre las personas naturales o jurídicas, que es en principio la jurisdicción ordinaria o el Poder Judicial. Eh, Nos hacemos algunas preguntas. Esta justicia en realidad, en principio, supuestamente es una justicia gratuita. Sabemos que mediante el pago de una tasa o un derecho podemos acceder a los juzgados y dilucidar nuestras controversias, pero también conocemos que este método ordinario de solución de controversias presenta una serie de problemas que en la práctica una industria tan particular como la industria de la infraestructura, la construcción y la ingeniería podría generarle ciertas falencias o carencias para obtener los resultados que uno quiere cuando litiga una materia controvertida en una industria como la que estamos comentando. Entonces, nos hacemos las primeras preguntas para darle contexto a la materia. Nos encontramos ante una justicia especializada, es una justicia célere. En principio, iremos viendo de que ciertas falencias que ha tenido la jurisdicción ordinaria han llevado a que el legislador peruano opte por remitir las controversias vinculadas a los distintos métodos de gestión de proyectos a vías específicas y especiales que son las que vamos justamente a comentar hoy. La siguiente, por favor. Algunas cifras de la industria a nivel local para darnos cuenta de la magnitud de la industria justamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estudios hechos por AFIN, que es la asociación que aglutina a los concesionarios de los distintos sectores en el país, donde catalogan que hay una brecha de 160.000 millones de dólares para hacer un cierre de infraestructura en un periodo 2016 al 2025 que realmente está muy próximo. Tenemos también el recientemente actualizado, el año pasado, el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, periodo 2022 a 2025, donde se determina que en un horizonte de 20 años existe una brecha de acceso básico de infraestructura en los distintos niveles de proyecto, de transporte, saneamiento, energéticos y demás, de 363.000 millones de soles. Tenemos la novedad de que se ha creado, y este año probablemente entrará en funcionamiento, la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual en principio, según el proyecto de reglamento que está circulando para comentarios, o ha estado circulando hasta el día de ayer, se va a abocar a ver específicamente temas vinculados a obras públicas y a proyectos especiales. No va a abarcar dentro de su abanico de competencias lo que son las APPs, o las asociaciones público-privadas, y tampoco el régimen de obras por impuestos. Y por último tenemos como otro gran orden de magnitud la cartera que tiene el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Sabemos que este proyecto especial gestó a partir de los efectos devastadores del Niño Costero del año 2017 y se maneja una cartera de 25.000 millones de soles en proyectos en educación, en saneamiento y en salud, entre otros. Entonces, ¿qué duda cabe que nos encontramos ante una actividad que impacta directamente a la economía del país, donde se manejan montos muy importantes, muy relevantes, donde se manejan aspectos técnicos bastante complejos, donde el componente no solamente es legal y técnico, sino que es también tiene un componente ambiental, social, predial, de permisología, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante una actividad muy relevante para la actividad económica nacional. Estamos ante una actividad donde se van a invertir en los próximos años ingentes cantidades de dinero del erario público y nos encontramos ante una actividad súper compleja, muy compleja y especializada. La siguiente, por favor. También tenemos que decir que en la actividad de la construcción particularmente, desde que uno diseña un proyecto, en lo que llamamos en la industria el diseño en gabinete, en el AutoCAD o en los planos,
y creamos algo que tiene vocación de existir, hasta que ese algo existe, cuando realmente, en el caso de un edificio, pensemos en un edificio de oficinas, una cosa es diseñarlo en una oficina, en gabinete, y tener los planos y ver cómo en la ficción ese proyecto va a funcionar y va a atender una necesidad específica. Y otra cosa es desde ese hito hasta el hito en el cual realmente tenemos la construcción culminada, con todos los objetivos que se han trazado, con todas las especificaciones y la calidad esperada, y podamos, pues, como se dice en esta diapositiva, realmente apretar el switch y prender la luz y empezar a utilizar la infraestructura del punto A, que es la idea, la concepción de un proyecto, al punto Z, que es la culminación del proyecto y el uso del mismo. En realidad hay muchas actividades y muchos riesgos que se van a tener que gestionar en el camino, eh, tales como escoger la modalidad más idónea para llegar a tener esa infraestructura, el escoger a los actores más idóneos o a los mejores contratistas llamados a poder ejecutar esa infraestructura, escoger el mejor esquema para financiar ese proyecto, diseñar propiamente el proyecto, adaptar esa ingeniería a medida que las restricciones se van concretando, efectuar la actividad constructiva y operar y mantener eso que no existía antes y que hoy seguramente va a estar orientado a la prestación de un servicio o un bien útil para la sociedad, ¿no? Entonces nos encontramos ante nuevamente una actividad que de por sí genera un riesgo y genera bastante incertidumbre para poder contar con el entregable final. La siguiente, por favor. Entonces, algunos de los conceptos que hemos venido adelantando y para entender el por qué esta industria en particular se ha ido alejando de la jurisdicción ordinaria y ha ido diseñando su propia mecánica de métodos para resolver las controversias. Tenemos pues que el sector de la infraestructura tiene particularidades eh, muy especiales, como la multiplicidad de partes. Aquellos que están familiarizados con la industria saben que para concretar un proyecto no solamente interviene el contratista o el constructor y el cliente, que puede ser una entidad pública o puede ser un privado, sino vamos a pasar también por un proyectista o un diseñador de la ingeniería, por múltiples autoridades a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, por distintos actores o stakeholders que son interesados desde el punto de vista social, por gremios, por subcontratistas que muchas veces van a ejecutar porciones del proyecto, porciones de la obra, por trabajadores, por sindicatos, por entidades multilaterales que eventualmente financiarán el proyecto, por banca local, por compañía de seguros, por banca que proveerá líneas de crédito para las cartas fianzas, etc., etc., etc. En otras palabras, multiplicidad de partes equivale a multiplicidad de relaciones contractuales que se van pactando para armar esta telaraña que va a ser finalmente el proyecto, y lo que tiene como correlato una multiplicidad de focos de conflicto, potenciales conflictos en cada eslabón de la cadena. Otra particularidad de la industria, de la infraestructura, son las restricciones constantes. En el argot de la industria se refiere a que todo proyecto nace atrasado y nace con un presupuesto exacto. Y siempre se necesita para ayer. Y siempre se necesita la infraestructura que cumpla específicamente con los fondos destinados, on time y on budget. La restricción en plazo, en tiempo y a veces en calidad siempre es una constante que pone presión a la ejecución de un proyecto. Esto lo resalto, es de suma importancia para poder entender que cuando estamos ante un proyecto de infraestructura en curso, necesitamos adoptar soluciones y solucionar controversias en la manera más eficiente y más rápida posible. Vamos a ver que hay muchos mecanismos con los cuales vamos a poder ir utilizando en las distintas etapas de un proyecto, la vía de un proyecto, pero el enfoque siempre está en que el proyecto se culmine,
tenemos experiencia de sobra, basta darse una vuelta por alguna localidad, alguna región para ver proyectos emblemáticos que están olvidados en el tiempo, suspendidos, llenos de litigios históricos, y realmente el país está afectando al carecer de esa infraestructura, ¿no? Que podría haber sido encauzada de una mejor manera si utilizábamos algún enfoque distinto a los de el confrontar en todo el tiempo. La ingeniería como ciencia exacta, y lo abro, genero la pregunta, ¿no? ¿En realidad es una ciencia exacta? Eh, la realidad nos dice de que la ingeniería tiene que ser adaptada constantemente a las restricciones que se van presentando durante la vida de un proyecto. Empezamos con un tipo de ingeniería que es la ingeniería base, vamos a afinarla con ingeniería de detalle y al final del día vamos a acabar con una ingeniería que en algo se le llama más build o tal cual es construida. ¿Qué quiere decir esto? Que la ingeniería se va adaptando a lo largo de la vida del proyecto, a lo largo de la ejecución de un proyecto, porque las restricciones, los riesgos que hay que gestionar muchas veces pueden generar impactos en la propia concepción del proyecto. La ingeniería como ciencia exacta, nuevamente es una gran pregunta. No vamos a hablar del derecho como ciencia exacta, pero yo tengo una crítica con mis amigos ingenieros. Y también tenemos el hecho de los propios eventos que se van suscitando en la realidad. Para ejecutar un proyecto lineal que puede ser una línea de transmisión eléctrica, puede ser un proyecto de gas, una carretera, un tendido de fibra óptica subterránea, etcétera, evidentemente necesitamos disponibilidad predial, necesitamos predios para poder ejecutar la infraestructura destinada en este proyecto. Necesitamos no solamente el derecho de propiedad superficial, sino también necesitamos remover normalmente infraestructura de servicios públicos preexistente, etc. El gran problema que tienen muchas veces los proyectos en el país es el que no tenemos un catastro actualizado o muchas veces un catastro inexistente y que no tenemos información concreta respecto a lo que hay en el subsuelo, con lo cual muchas veces esto genera paralizaciones, suspensiones, imposibilidad de ejecutar proyectos y esto nuevamente rebota en controversias. Conflictos sociales, dependiendo de la actividad, sabemos pues que la actividad minera particularmente tiende a ser conflictiva, y este es otro riesgo que hay que gestionar a lo largo de la vida de un proyecto. No solamente sirve tener toda la permisología o todo el permitting o permisos de toda índole que se requieren para iniciar un proyecto, un estudio de impacto ambiental, un CIRA, una licencia de construcción, etcétera, etcétera. Esos títulos son necesarios y se tienen que obtener conforme a la ley, pero también es cierto que esos títulos de por sí no garantizan la viabilidad de un proyecto. También tenemos que hacer gestión social y tenemos que obtener esa denominada licencia social para que el proyecto pueda ejecutarse de modo pacífico. Problemas de suministro, problemas logísticos, en fin, la realidad colisiona con la concepción original de lo que tiene que ser un proyecto y aterriza a que nosotros tengamos que ser muy conscientes de que el foco del conflicto está a la vuelta de la esquina de cada momento en la vida de la ejecución de un proyecto. Intereses que puedan tener los actores principales. Y hablo de los principales porque en realidad hemos dicho hace unos minutos que hay muchos actores en esta industria. Pero los más evidentes, los que firman el contrato de construcción o el contrato de concesión o el contrato de obras por impuestos, etc. El constructor o el privado y el público o la entidad o el cliente. El propietario, el que contrata la necesidad, normalmente necesita o requiere que el proyecto esté listo anteayer y que el proyecto no genere un centavo adicional. Y normalmente quiere que el proyecto se encuentre listo para poder explotarlo de inmediato. Por su parte, el contratista o el que va a ejecutar el proyecto, lo que aspira es a tener un proyecto ejecutado a satisfacción del cliente para que le puedan dar más cartera más adelante, un proyecto que no se desvíe de los presupuestos ofertados o en todo caso un proyecto que se vaya actualizando conforme a los nuevos extra costos que se puedan ir devengando y un proyecto que le retribuya una utilidad esperada que es completamente legítimo en la industria. Un constructor hay que interiorizarlo, entra al negocio porque es un negocio rentable y porque espera obtener una utilidad y esto es incluido en su oferta económica. Entonces, todo
este cúpulo de peculiaridades de la industria nos hacen ver que no nos encontramos pues ante un negocio sencillo, nos encontramos ante un negocio altamente riesgoso, donde el tiempo, el costo y la calidad son esenciales. La próxima, por favor. Esto es un poco lo que hemos mencionado ya anteriormente. Hay un baño de realidad necesario. El que entra en esta industria, en sus distintas modalidades, tiene que entrar conscientemente, sabiendo de que los conflictos se van a presentar. De todas maneras. La chispa, el conflicto está en cada una de estas actividades, en cada uno de estos riesgos, en cada uno de estos eslabones de la cadena contractual, lo cual nuevamente hace que la propia industria, el propio legislador local, la propia industria a nivel internacional se haya percatado, no recientemente, desde hace muchos años, de que necesitan o es necesario contar con métodos específicos, especiales, para encauzar y resolver en las distintas etapas estas controversias propias de la ejecución de proyectos de infraestructura. No estamos diciendo que el Poder Judicial no es una solución, no estamos diciendo que no es la solución que la industria necesita, y esto se ha visto reflejado justamente en nuestro país en particular, en la decisión que ha adoptado el legislador para poner como la vía obligatoria para la resolución de controversias para proyectos, llámese obra pública, llámese asociaciones público-privadas, llámese obras por impuestos o llámese proyectos especiales de inversión pública, pactar que hay una vía específica que se sustrae de la jurisdicción ordinaria. Y no me voy a adelantar porque vamos a repasar en estos momentos cuáles son esas opciones. Pero sí, culminar esta primera introducción dejando en claro de que las características de la industria, la cuantía, la importancia ha hecho que el legislador local, siguiendo ejemplos internacionales, sustraiga estas controversias del juez ordinario, de la jurisdicción ordinaria, que seguramente funcionará mucho mejor para atender otro tipo de casos, pero no estos vinculados a proyectos de infraestructura. La siguiente, por favor. Muy bien, antes de entrar específicamente uno a uno a este abanico de los principales métodos alternativos de resolución de conflictos utilizados en la industria, es importante hacer hincapié al concepto de cláusulas escalonadas. A medida que desarrollemos los conceptos que vienen, se van a dar cuenta de a qué nos estamos refiriendo, pero básicamente quiero resaltar de que este concepto de cláusulas escalonadas tiene relación con el control que puedan tener las partes que participan en el negocio de su propia potencial controversia. Ustedes estarán muy familiarizados con una cláusula, la cláusula más olvidada de todos los contratos en general, no solamente en el sector, lo que es la cláusula de resolución de controversias, donde normalmente ustedes encontrarán pues un wording que hace referencia a una negociación directa o una negociación amistosa previa a entrar a un litigio, ya sea en la vía judicial o en la vía arbitral. Eso, por ejemplo, es un típico ejemplo básico de una cláusula escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Es un primer stage en el cual las partes, antes de que un tercero resuelva su controversia, se van a dar una oportunidad de resolver directamente esa controversia. Primer y básico escalón, existente prácticamente en todos los contratos de todas las industrias, ¿no? Este es un ejemplo típico de una cláusula escalonada. Primer escalón, y si las partes no son capaces de llegar a un acuerdo en ese escalón, pasarán al segundo escalón, donde pierden de alguna manera el control de la solución de la controversia y se le están encomendando, encargando a un tercero, llámese ese tercero juez o llámese árbitro. Hay que mencionar que ya aterrizando este concepto en nuestra industria, en la infraestructura que nos ocupa en esta noche, hay una influencia muy grande a nivel gremio, a nivel internacional, de que los denominados contratos estandarizados internacionales que se vienen utilizando en el país, no recientemente, desde hace ya un tiempo, al menos en el sector privado, contratos tales como los FIDIC, hoy los NEC,
en los proyectos públicos especiales como la reconstrucción con cambios, las escuelas emblemáticas Bicentenario, los Juegos Panamericanos, etcétera, han estado incorporándose al ecosistema local y estos contratos estandarizados que recogen las mejores prácticas de la gestión de la ingeniería y la construcción a nivel internacional contemplan en su propia estructura este concepto de cláusulas escalonadas y nos han traído a la mesa una figura que ahora vamos a comentar de los dispute boards, la Junta de Resolución de Disputas, que es el método de resolución de conflictos por excelencia para los contratos de infraestructura. Pero en esta filosofía de escalones, y ahora lo vamos a ver, este mecanismo es un escalón más previo a un último escalón. Entonces, este concepto, por favor, tengámoslo en mente, es un concepto que se utiliza en la industria de la infraestructura en sus distintas modalidades y justamente cada vez que vemos que los escalones se van transitando, vemos que la controversia va saliendo o la solución de la controversia va saliendo del poder que puedan tener las partes para írselo encomendando a terceros. La siguiente, por favor. Muy bien, acá esto es un barrido en realidad de los principales marcos vinculados a la industria de la infraestructura. No queremos hacer hincapié en que estos no son todos los métodos alternativos de resolución de controversias que se utilizan en la industria. Hay más métodos, pero estos son los principales y sobre todo nos hemos enfocado en cuáles también se vienen utilizando a nivel local, cuáles tienen cierto refrendo legislativo y cuáles vienen siendo promovidos y utilizados actualmente en nuestros proyectos en las distintas modalidades de ejecución de infraestructura. Tenemos pues a la negociación, la mediación, la conciliación, la figura de los expertos, que es utilizada de modo ancestral en la industria de la construcción, dispute boards, ahí yo diría con Junta de Resolución de Disputa, que es el primo local de los dispute boards, y finalmente el arbitraje. Esto no quiere decir que la escalera que les he comentado hace unos momentos de cláusulas escalonadas va a pasar por todos estos escalones, ¿no? Acá viene ya cómo uno diseña su cláusula de solución de controversias, cómo uno o compras un producto ya hecho, adoptas un contrato estandarizado que ya tiene escalones predeterminados o diseñas tus escalones, siempre pensando en que la solución de estos conflictos en una obra, en un proyecto, tiene que adaptarse a la etapa en la cual se encuentra el proyecto y tiene que ser una solución eficiente y aplicable en la medida de lo posible de inmediato. Cada día de atraso en un proyecto suponen costos. Esto es, piensen ustedes, en el hecho de instalar un campamento, tener maquinaria, tener trabajadores, tener subcontratistas, tener un comedor, tener gastos de oficina, operativos, etcétera, y estar listos para ejecutar un proyecto. Imagínense ustedes que por una controversia teórica entre dos partes, entre el contratista y su cliente, no hay trabajo ese día. Bueno, pues igual esos gastos se van a tener que pagar, esos sueldos, esos salarios de los trabajadores, ese stand-by de la máquina que está paralizada, esa renta y alquiler de oficinas y demás costos por estar a disposición del proyecto, alguien los va a asumir. Y este es el ejemplo de tener una paralización de un día. Imagínense eventos que generen que la paralización o la suspensión se prolongue en el tiempo. Cada día va a ser un gasto, un extracosto importantísimo dependiendo de la magnitud del proyecto que alguna de las partes va a tener que terminar asumiendo. La siguiente, por favor. Muy bien, negociación. Acá, en realidad, queremos resaltar que independientemente de si un conflicto salió del poder de las partes y esto se fue a conocimiento de un juez, a conocimiento de un tribunal arbitral, a conocimiento de una junta de resolución de disputas, a conocimiento de un mediador o con la participación de un mediador, etcétera, las partes siempre van a poder llegar a un entendimiento, a un acuerdo directo en relación a su conflicto. Eso es en la teoría.
uno sabe que estando incluso en el extremo, un procedimiento arbitral en curso y muy avanzado, con un tribunal que está dirigiendo ese litigio, las partes siempre están en disposición de sentarse en cualquier momento del proceso, llegar a un acuerdo y desistirse de las pretensiones o pedir al tribunal arbitral que laude el acuerdo, entre otras cuestiones. Entonces, en principio, la negociación es la manera más eficiente para que dos partes atajen el desarrollo de determinada controversia de modo directo. Es el método más natural. El problema es con la escalada del conflicto. Acá justamente, que fue mi maestro en estas cuestiones, el doctor Segarra, que gentilmente nos ha invitado a exponer hoy, y de él he aprendido que justamente en la negociación, por más perfecto o imperfecta que sea el acuerdo, es el acuerdo más legítimo entre dos partes porque son los que arriban a ese acuerdo sin mediar la intervención de un tercero. Ahora, en la industria en particular, ¿qué suele ocurrir? Suele ocurrir que cuando se tiene un evento, al menos en el sector privado en proyectos, un evento potencialmente generador de una controversia, estas negociaciones se dan a un nivel directivo, a un high level, en el cual se van a sentar pues los grandes directivos de cada parte y van a llegar a una negociación que no necesariamente va a pasar por un aspecto técnico o se van a discutir las cuestiones meramente técnicas. Muchas veces en esa mesa está toda disposición y se pueden ir transando, hacerse concesiones que más tarde de repente van a estar orientadas pues a que el negocio siga existiendo, ¿no? Entonces, una negociación de por sí lo que va a meritar es que las partes tengan la voluntad de realmente sentarse y de arribar a un acuerdo pronto, que nuevamente no será un acuerdo perfecto, pero un acuerdo muy legítimo y sobre todo busca el mantener una buena relación a nivel de las partes. En la industria, normalmente llamamos a ese periodo de negociación, ustedes lo habrán escuchado como el llamado, denominado trato directo, ¿no? Que normalmente le ponen un plazo de 15 días, 3 meses, 30 días, dependiendo de lo que las partes puedan regular en sus contratos, o si estamos ante un contrato con la administración pública, normalmente se siguen cierta pauta de número de días. Si nos encontramos frente a un trato directo un arbitraje nacional, hay un plazo, un arbitraje internacional, hay otro plazo. Pero en todo caso, nos encontramos en un momento en el cual las partes se están comprometiendo a sentarse en una mesa y a ponerse de acuerdo. La siguiente, por favor. Bueno, esa es una cláusula típica en la cual podemos encontrar un contrato de obra, donde pues acá se ha pactado un plazo de 15 días para poder ponerse de acuerdo en relación a determinada controversia, ¿no? Hay que mencionar de que es importante concientizarnos de que cuando uno activa un trato directo, en realidad debería tener la intención de transitarlo. No se trata solamente de mandar una comunicación y tratar de agotar esa fase de trato directo para poder saltar al siguiente escalón del contencioso, ¿no? Realmente deberíamos pasar de modo profesional esta fase de trato directo, designar interlocutores, tener una agenda temática, pactar un calendario de reuniones y tratar de agotar en un esfuerzo de buena fe lo que podría ser un acuerdo, antes de eliminar ese escalón e ir escalando a los que habremos pactado. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poco también en la línea de la negociación, simplemente que cuando ya vamos incorporando a terceros para que nos ayuden, lo que hemos puesto en la diapositiva es que este es un baño, un ejercicio de humildad de las partes que se dan cuenta que necesitan asistencia para poder seguir negociando. Esto ya se va a empezar a parecer a otras figuras que vamos a comentar a continuación, pero lo que queremos resaltar es que en esta industria, tienes el mundo de la construcción, tienes el mundo privado y el mundo público. Hablando a nivel local, tenemos que en el mundo privado eh, tenemos que evitar, dependiendo de en qué parte de la mesa nos encontremos, si somos un contratista, tenemos que evitar de que se nos ponga el gorro de Claim Oriented Contractor, que quiere decir un contratista orientado al reclamo, un reclamón, ¿no? Que reclama por cualquier cosa, que plantea controversias en cualquier momento y que pretende sacar un margen de su proyecto a base de reclamaciones. Eso es
olfateado rápidamente por el cliente privado y en determinados sectores o gremios y se corre la voz por un efecto práctico y se dice, ese contratista siempre acaba en reclamaciones y un privado, un cliente privado no tiene la obligación de convocarte o invitarte a sus proyectos, con lo cual en realidad comercialmente ese contratista pues se gana mala fama y simplemente es apartado de las invitaciones a licitar proyectos en el mundo privado. Eso no ocurre en el mundo público, como bien sabemos, en la medida en que uno no se encuentra inhabilitado para contactar con el Estado, no es que me tienen que invitar, es que tengo el derecho de poder postular y hacerme de un contrato para ejecución de un proyecto público, ¿no? Por el lado del cliente, clientes que sean intransigentes, que todo el tiempo su respuesta por default sea no a una ampliación de plazo, no a un cambio de diseño, no a una modificación de trazo, no, etcétera, etcétera, etcétera. También se ganan la fama de ser clientes complicados, clientes difíciles, y el efecto de eso no es que los contratistas van a dejar de participar en esos negocios, simplemente es que los contratistas estratégicamente dirán, ok, en mi oferta económica voy a incluir pues un colchoncito de contingencia, como a todo me van a decir que no, de algún lado tengo que sacar los fondos. Entonces esa oferta vendrá un poquitito más inflada para poder atender ese tipo de contingencias. Lo que hemos denominado mundo pequeño, industria chica. La reputación en esta industria, al menos en el sector privado, es de suma importancia, hay que cuidarla y parte de cuidarla es tratar de atajar esas controversias de modo directo en unos buenos acuerdos en la medida en que esto sea posible. La siguiente, por favor. La mediación. Acá en el país, en la industria, lamentablemente no está muy difundido el uso de la mediación. Es muy raro encontrar contratos de construcción locales o de proyectos en los cuales se ha pactado una cláusula para utilizar un mediador. Algunas veces ocurre que se pacta la mediación en el camino, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que un mediador en realidad tampoco tiene capacidad de decisoria, ¿no? Lo que puede hacer un mediador, aparte de ayudar a acercar las posiciones de las partes y facilitar la conversación, es, en función del conocimiento que pueda tener la controversia, proponer fórmulas de potenciales soluciones y emitir una opinión que es no obligatoria. Simplemente en la medida en que las partes entiendan que la opinión hace sentido y la hagan suya, es que ese acuerdo se puede tornar vinculante y de obligatorio cumplimiento. La siguiente, por favor. Bueno, esto va en la línea de lo que hemos mencionado. Eh, Nuevamente, las partes muchas veces alejan o distancian sus posiciones. Si estamos ante un claim de plazo, muchas veces tenemos pues que el contratista está pidiendo la extensión del plazo para terminar el proyecto, más sumado esto al extracosto de permanecer en la obra, y por su lado el cliente no está de acuerdo con esa extensión y mucho menos con el sobrecosto, entonces las posiciones están súper alejadas, ¿no? Un mediador puede sentarse en la mesa y decir, tú quieres plazo, quieres costo, tú no quieres darle plazo, ni mucho menos costo, pero de repente podemos llegar a un punto intermedio en el cual, ¿cuál es tu real preocupación contratista? Que si no te dan plazo te penalizan. Bueno, cliente, tú le podrías dar garantías de que no lo penalizas, pero no le reconoces extra costo, y tú, contratista, aceptarías una extensión de plazo menor, sin costos, pero sin penalidades. Tal vez ese tipo de soluciones las pueda poner en la mesa un mediador. Tiene cierta flexibilidad para hacer que las partes, digamos, acerquen un poco sus posiciones, ¿no? Nuevamente, el mediador no resuelve la controversia, facilita la resolución, propone alternativas y finalmente las partes son las que o hacen suya o no hacen suya la fórmula. La siguiente, por favor. Bueno, acá vemos simplemente la regulación del reglamento de mediación de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene toda una mecánica y es utilizada en la industria de la construcción a nivel internacional. Nuevamente, mencionar que en el país hoy por hoy esta figura no es tan utilizada, al menos no se pacta en los contratos, pero eventualmente puede ser sobre la marcha utilizada cuando convocamos a algún mediador para que nos ayude todavía a que la controversia sea resuelta por las partes y no por un tercero. La siguiente. La conciliación.
Al igual que en la mediación, en la conciliación, el conciliador no va a resolver la controversia. El conciliador es un experto especializado en que va a ayudar a que las partes salgan de sus zapatos, traten de realmente buscar una fórmula que atienda a los intereses de ambos y puedan llegar a un acuerdo que en el caso en que las partes lleguen a ese acuerdo va a tener ciertos efectos a nivel legal que ahora vamos a comentar. Simplemente mencionarles que empezamos con la negociación. La negociación no es que esté regulada en una ley, lo que tiene la negociación es que es normalmente pactada en todos los contratos como el periodo inicial y el trato directo es la figura más utilizada como el escalón original. La mediación localmente no tiene un refrendo legislativo, pero la conciliación sí. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vemos pues que la conciliación extrajudicial tiene una ley específica, ¿no? Que nos marca la cancha respecto a qué materias son posibles de ser conciliadas, ¿no? Pretensiones determinadas o determinables sobre derechos disponibles. Esto es en la ley marco de conciliación extrajudicial, pero también tenemos que nuestra norma de contrataciones con el Estado general contempla la conciliación como algo optativo en los contratos de obra pública, donde se indica que las partes pueden pactar la conciliación como un mecanismo previo al inicio de un arbitraje. Claramente nos encontramos ante la posibilidad de incorporar un escalón en esa mecánica de multitier, iba a decir, pero de escalones, ¿no? Multiescalón. Pero también tenemos que la propia normativa de contrataciones con el Estado restringe los objetos o las materias que pueden ser objeto de conciliación en obra pública, tales como las decisiones de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Y de hecho esta restricción también se aplica para las JRDs que vamos a comentar en unos momentos y también para los arbitrajes. Entonces tenemos pues que la conciliación tiene refrendo normativo, legislativo y reconocimiento y que al menos en obra pública es facultativa. No lo dice la diapositiva, pero en experiencia siempre tenemos una complejidad cuando nos encontramos con un ente del Estado del otro lado de la mesa y la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. A veces es muy complicado para el funcionario público transigir o llegar a una conciliación respecto al uso de fondos públicos. Va a tener que motivar esto, emitir un informe, y muchas veces eso desincentiva en la práctica al funcionario público a tratar de utilizar esta herramienta que es súper potente, pero realmente utilizarla, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, se ha presentado la situación en la cual el cliente público prefiere que esto lo solucione un tercero y no arriesgarse a ser cuestionado luego por el órgano de control respecto a cómo es que ha dispuesto de los fondos públicos para llegar a un acuerdo, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es lo que les mencionábamos respecto a la ley de conciliación extrajudicial y a los efectos de título ejecutivo que pueda tener el acta de conciliación, que es nuevamente acordada por las partes. El conciliador lo que va a hacer es va a intentar o va a promover que las partes lleguen a un acuerdo de modo directo. La siguiente, por favor. Muy bien. Otro método de resolución de conflictos muy utilizado en la industria, que de hecho esto se utiliza desde siempre en la industria de la construcción y la infraestructura, es el recurrir a opiniones expertas. Al ser una industria con un alto contenido técnico, muchas veces las partes pues tenemos al cliente que no necesariamente tiene al staff de expertos en la casa, sino que por eso contrata un experto, que es el contratista. Pensemos en un proyecto eléctrico, pensemos en la implementación de una subestación eléctrica en el cual pues hay un problema en el funcionamiento de la misma, ¿no? Entonces tenemos por un lado que el contratista que tiene que implementar esa subestación la monta y empieza a funcionar un poco mal, viene el cliente, no entiende por qué funciona mal, contrata un supervisor, viene el supervisor, que es otro experto, y saca una conclusión distinta a la explicación del contratista, del que implementó la subestación. El contratista, perdón, no está de acuerdo, el supervisor, agente del cliente no está de acuerdo, la discusión es meramente técnica.
estamos ante una cuestión tan especializada que las partes dicen, ok, recurramos a un experto en la materia, recurramos a una entidad, a un colegio, puede ser el colegio de ingenieros o puede ser una entidad foránea en la cual ubicamos o un gremio o a un experto que venga, que analice el problema técnico y que emita una opinión al respecto. ¿Cuál es la causa de esa falla en esa subestación? Evidentemente, cuando se tenga la respuesta de la causa, también se va a hacer la asignación de responsabilidad del caso. Si es algo que está dentro del scope del contratista o es un tema no imputable al contratista o es un tema imputable al propio cliente. Entonces, se consigue agenciarse la opinión de este experto que emite un dictamen. ¿Es obligatorio ese dictamen o no? Eso dependerá de lo que pacten las partes. Las partes podrían decir, nos sometemos a lo que diga el experto. Las partes podrán decir, lo que diga el experto no es vinculante. Las partes podrán ponerse de acuerdo. Si el experto le da la razón al contratista, el contratista paga todos los gastos del experto, que normalmente no son menores. O las partes podrán decir, ambos financiamos el viaje del experto, la estadía del experto, el trabajo del experto, ¿no? En cualquier caso, la opinión de este experto y el uso de esta figura en la industria es en distintas modalidades muy utilizada, muy difundida. No, esto no es desde ahora, es digo desde siempre, pero normalmente en un proyecto se presentan pues las complicaciones técnicas que hacen que las partes, antes de entrar a una controversia, quieran entender desde el punto de vista técnico dónde se encuentra. Si para efectos prácticos traemos al experto internacional más reputado en subestaciones eléctricas y emite un dictamen contundente en el cual responsabiliza al contratista por haber hecho una mala instalación en la subestación, claramente eso será un incentivo para el contratista en llegar a un acuerdo con su cliente para que este tema no se eleve a una controversia, porque verá pues que en esa controversia tendrá las de perder, ¿no? Y viceversa. La siguiente, por favor. Muy bien. A diferencia de lo que es el experto utilizado en la industria de modo recurrente, que no tiene tampoco una regulación legislativa específica, sí tenemos una figura que le hemos querido incluir en esta presentación, que sí está reconocida en el reglamento de las asociaciones público-privadas, en el reglamento de la ley, perdón, de APPs, que es la figura del amigable componedor. Esta figura sí se utiliza en el caso de las APPs, puntualmente en el caso de las concesiones de servicios públicos. Es una posibilidad de que cuando las partes ya están inmersas en uno de los escalones, que es el trato directo previo a recurrir a un arbitraje, las partes pueden recurrir a esta figura de este tercero neutral denominado amigable componedor, que estoy simplificando la explicación, pero en la ley y el reglamento de APPs hay todo un procedimiento para designar a amigable componedor para que éste ejecute su labor, pero finalmente su entregable es proponer una fórmula de solución a las partes. La fórmula no es vinculante per se, las partes evaluarán si esa fórmula emitida por este experto profesional es aceptable o no. Puede ser aceptable de manera parcial o de manera total, dependerá de las partes. Pero si es que las partes hacen suya esa solución o esa fórmula, entendemos que nos encontramos ante una transacción extrajudicial, lo cual tendrá pues calidad de cosa juzgada y exigible. Le damos ya un ropaje, un título. Nuevamente, esto es lo que tenemos a nivel local, a nivel legislativo, como la figura pues de un potencial uso de un experto que le han llamado amigable componedor, pero puntualmente para el caso de las asociaciones público-privadas. La siguiente, por favor. Muy bien. Entramos a lo que son los dispute boards. Empezamos diciendo que un proyecto nace normalmente con una concepción, una idea que lleva técnicamente a una ingeniería que lleva a la conceptualización a tener actividades constructivas que finalmente devengan en cierta infraestructura
que luego va a tener que ser operada y mantenida en el tiempo. Pensemos en un hospital que no existe hoy día en una localidad, una región del país que necesita justamente contar con un centro de esas características. Ubicamos un terreno, estudiamos el terreno, la topografía del mismo, etcétera, diseñamos en planos, en AutoCAD, eh, lo que sería dimensionamos lo que sería esa infraestructura, vamos afinando esa ingeniería, contratamos un constructor para que esa ingeniería la lleve a la realidad, que el constructor haga las excavaciones, ponga las bases, los fundamentos, las fundiciones, contrate el personal, contrate a los subcontratistas, ejecute todas las actividades, haga la compra de todos los equipos necesarios, ascensores, montacargas, etcétera, para que ese hospital finalmente quede en la realidad, exista, se construya. Y finalmente ese hospital se construye con una finalidad que es brindar una atención, un servicio público, un servicio de atención a las personas, para lo cual ese hospital hay que operarlo, hay que dotarlo de las facilidades para ser operado, hay que, digamos, darle mantenimiento también para que no se deteriore, con lo cual vemos que hay una serie de actividades que se van dando en el paso. Cuando nos enfocamos en el negocio de construcción puntualmente, estamos en el momento en el cual vamos a darle vida a esa infraestructura. Ese es el momento más crítico porque nos encontramos en que si tenemos normalmente un plazo de ejecución, que digamos en ese ejemplo teórico del hospital, pongámosle la ejecución en 250 días o 200 días, ¿no? Eso se plasma en un cronograma, ese cronograma tiene actividades que se tienen que ejecutar, esas actividades tienen ciertas holguras que son plazos aceptables para que se puedan retrasar, pero hay otras actividades que no tienen holgura, que es lo que conocemos como la ruta crítica, etcétera. Vemos que hay toda una matemática y todo un esquema que está en tensión, listo para que se ejecute según una secuencia constructiva. Sabemos que esa secuencia en cualquier momento va a sufrir alteraciones y estamos listos para gestionar las alteraciones y para ir adaptando el proyecto a medida que se va ejecutando. Sabemos que eso va a generar sobrecostos o de repente menos costos si sacamos alcance del proyecto, ¿no? Decimos que el hospital ya no va a ser de 3 pisos, va a ser de 2, no va a ser de 10, va a ser de 7, etcétera, ¿no? Reducimos el alcance. La ingeniería se va a ir adecuando también respecto al dimensionamiento de la infraestructura. Pero lo que vemos es que en esta vorágine de ejecución del proyecto vamos a tener controversias que no deberían suspender la ejecución del proyecto. Si tenemos un problema entre que el contratista entiende que sus obligaciones vinculadas a la instalación de ascensores no incluyen X y el cliente entiende que incluyen X e Y, esa controversia no podría suponer que ese hospital se quede sin ascensores o que las partes esperen que un tribunal arbitral o un juicio largo acabe con definiendo quién tenía la responsabilidad respecto a esa partida específica, ¿no? Necesitamos una solución ágil, en tiempo, que mañana más tarde la solución sea revisada por un tercero y sea modificada. La industria de la construcción e infraestructura entiende que eso es un riesgo, pues es atendible. Lo que necesitamos son soluciones que funcionen de modo contemporáneo a cómo se va a ejecutar el proyecto. Decisiones en el sitio, decisiones de modo contemporáneo y decisiones que se implementen de inmediato. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que si tenemos el problema de los ascensores, lo sometemos a un método de resolución de controversias que está al alcance de la mano, de gente que conoce el proyecto porque lo está siguiendo todo el día, todos los días, gente que va luego de un procedimiento a emitir una decisión y esa decisión va a ser obligatoria, de obligatoria implementación por ambas partes. Si una de las partes no está de acuerdo con esa decisión, por ejemplo, perdió el contratista y dice, no, no estoy de acuerdo, se reserva el derecho de impugnar esto en otro escalón, pero al término del proyecto. En el momento tiene que cumplir con la decisión de este grupo de expertos. Esa es la figura en resumen de un dispute board. Son personas especializadas que acompañan la ejecución del proyecto en la actividad constructiva y solucionan en tiempo real las disputas que se van presentando entre las partes.
Esta figura es una figura que se amolda y se acopla perfectamente a lo que es la ejecución de un proyecto de infraestructura. Por eso vamos a ver que los denominados contratos estandarizados que hoy se están utilizando de modo bastante generalizado en el país y se viene difundiendo mucho su uso, contemplan prácticamente todos este escalón como una condición previa a escalar al último escalón que lo vamos a comentar al final, que es el arbitraje. El Dispute Board, en principio, tiene la competencia para resolver esas controversias en tiempo real y que las decisiones que emita se acaten en tiempo real, mientras el proyecto se va ejecutando. No solamente tiene la capacidad o la potestad de decidir controversias, sino que también asume un rol preventivo. Como va conociendo la ejecución del proyecto, va juntándose con las partes, va teniendo reuniones, va pidiendo información, etcétera, puede tener un rol proactivo de ir detectando potenciales focos de conflicto e ir intentando hacer que las partes juntas trabajen de modo colaborativo para solucionar esos potenciales focos de conflicto antes que realmente se configuren como disputas. Entonces, este mecanismo que normalmente se utiliza de modo regular en los contratos estandarizados que ya se usan en el país, ha tenido un correlato o una acogida bastante difundida a nivel local con las denominadas juntas de resolución de disputas que tienen una regulación bastante extensa que ahora la vamos a repasar rápidamente, pero les quiero dejar en la mesa la idea de que los dispute boards es un mecanismo que viene dado desde la industria internacional, desde los grandes contratos estandarizados de construcción, y que es un mecanismo que básicamente pretende atender concretamente la necesidad que tienen los que están ejecutando el proyecto. La premisa es que el proyecto no se para, que el proyecto culmina. De hecho, que sepan pues que el uso de los dispute boards en Perú se empieza a hacer conocido con los Juegos Panamericanos. Ustedes recordarán que toda la infraestructura de primerísimo nivel que tenemos en el país, bueno, en la capital, que se montó con motivo de los Juegos Panamericanos, fue bajo una figura de gobierno con el Reino Unido, donde se utilizó un contrato que es el contrato NEC, que es un contrato también del Reino Unido, que tenía en su estructura el uso de dispute boards. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Porque lo que era esencial en ese esquema de Panamericanos era que había una fecha que era inamovible, que era la fecha del inicio de los Juegos. Toda la infraestructura que era necesaria para este proyecto, sí o sí tenía que estar para esa fecha. No había posibilidad de que un proyecto se suspenda, se atrase, etc. Necesitabas un mecanismo que solucione sobre la marcha, en tiempo real. Eso no quiere decir que al final de esos proyectos las controversias no existieron. Han existido, pero los proyectos existen, los proyectos cumplieron su finalidad y las decisiones se adoptaron en el momento. La próxima, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. Acá, como mencioné, tenemos pues que localmente el Perú ha utilizado y incorporado en sus distintos marcos jurídicos la figura de las juntas de resolución de disputas, que nuevamente le decimos que son los primos de los dispute boards, cumplen la misma finalidad, tienen ciertas restricciones que no tiene la figura tal cual está conceptualizada, al menos con el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, pero es muy positivo que hoy por hoy nuestro régimen de obras públicas, nuestro régimen de asociaciones público-privadas y los proyectos especiales de inversión pública utilizan la figura de las JRDs. Ya lo hemos mencionado, la finalidad es prevenir y resolver conflictos en tiempo real, de modo contemporáneo. Premisa del proyecto: no se paraliza. Y antes de hablar de arbitraje, quiero hacer un símil a lo que sería un doctor. Piensen en un doctor que conoce al paciente cuando está empezando a tener los síntomas de una enfermedad. El dispute board conoce al paciente en ese momento y tiene la oportunidad de dar la cura, no digamos de repente definitiva, pero va a curar, al menos por el momento, el malestar de ese paciente para que pueda cumplir su actividad. Pero lo conoce de modo contemporáneo. Puede conversar con él,
puede tener un diagnóstico en tiempo real y puede dar una solución aplicable en el momento. Te va a recetar la pastilla X, tómalo hoy día y mañana estás bien. De repente enfermas luego, pero mañana estás bien. Entonces, lo conoce hoy. Es el trabajo y la ventaja de un dispute board, conocer el proyecto en tiempo real, de modo contemporáneo. ¿Qué sucede cuando ya nos encontramos ante un proyecto que acabó con N disputas y un tribunal arbitral toma competencia? Nos encontramos a que ese tribunal arbitral va a hacer una labor realmente de forense, ¿no? O sea, va a haber ya un proyecto culminado, va a tratar de reconstruir lo que sucedió, va a tratar de reconstruirlo vía llamar a testigos que de repente ya no están a la mano, quiénes ejecutaron ese proyecto, quiénes participaron, revisará la documentación contemporánea, revisará los carteos que se emitieron las partes de modo contemporáneo y dirá, ah, por eso mandó esta carta, por eso dijo esto, etcétera. Va a reconstruir una película. El dispute board vive la película, la narra, la acompaña. La diferencia es muy grande. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, las clases de Dispute Adjudication Boards o Junta de Resolución de Disputas son las ad hoc, las que se conforman para atender una controversia específica que surge en la ejecución, o las permanentes. Nuestra legislación contempla el uso de las permanentes como regla, ¿no? Esto es un pool de expertos, uno o tres, que acompañan la ejecución del proyecto en toda su etapa constructiva y se desactivan, al menos en obra pública, cuando el proyecto ya es recepcionado. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok, en lo que es obra pública, tenemos pues que también hay ciertas restricciones de lo que pueden o no conocer estas juntas de resolución de disputas, ¿no? Claramente la directiva vigente del OCE lo que regula es que hay controversias que le están vedadas o vetadas a las JRDs para poder conocerlas y resolverlas, tales como las vinculadas a la nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, que claramente van a tener que ser dilucidadas en la vía arbitral. También las decisiones de la aprobación o no de prestaciones adicionales, esas también le están vedadas a la vía arbitral. O pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos que no están contemplados en la normativa de contrataciones. O sea, tenemos pues que el primo de los dispute boards, que es la JRD, tiene de partida de nacimiento restricciones de los temas que puede o no puede conocer. La siguiente, por favor. De igual modo, lo que regula nuestra norma de contrataciones en relación a quienes pueden ser miembros de dispute boards en los casos ante los que nos encontramos con un único miembro, se exige que sea ese único miembro un ingeniero o un arquitecto que tenga conocimiento de la normativa aplicable al contrato y la normativa de contrataciones con el Estado. Básicamente, el legislador local lo que nos dice es tiene que ser una persona de índole netamente técnica, si es un único miembro. Si son tres miembros, nos encontramos aquí el presidente tiene que ser un técnico, pero los otros miembros únicamente tienen que ser expertos en la ejecución de obras. Es sobre la cancha para que muchas veces encontremos con que en las JRDs el tribunal, o el panel, perdón, sea también conformado por abogados, que por la propia mecánica de la ley de contrataciones nuestra, es muy necesario tener, pues, un abogado en ese panel, ¿no? Por todo lo que se va a discutir y toda la regulación basta que tiene que ser conocida por el panel. Impedimentos, los mismos que se regulan para ejercer la función arbitral en nuestra norma de contrataciones, ¿no? Funcionarios públicos, personal militar, inhabilitados, sancionados, etc. La siguiente, por favor. Independientemente de esos requisitos, también llamamos la atención a que la propia regulación que van incorporando los centros que administran este servicio de Junta de Resolución de Disputas, a que hemos citado el reglamento de la Junta de Resolución de la Cámara de Comercio de Lima, que también ponen su valla respecto a quienes pueden ser miembros en una JRD, ¿no? Y califica lo que es un experto en ejecución de las obras.
Va más allá y se menciona que son, según este reglamento, aquellos expertos de cualquier rama, esto quiere decir, exagerando, pues, un psicólogo, no estoy exagerando, puede ser, normalmente es un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un economista, un contador también, cuya actividad profesional esté realizada con alguna de las fases que implica una obra, ¿no? Ya sea la fase de desarrollo, implementación o resolución de controversias. Siguiente, por favor. Bueno, las facultades, según nuestra directiva vigente de la OCE, son el requerir información y medios probatorios a las partes, convocar reuniones, visitar periódicamente la obra. Se trata de que estos expertos conozcan exactamente cómo va evolucionando la obra, cómo se va ejecutando, cómo se van concretando los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengan un conocimiento en tiempo real. Realizar las audiencias que sean necesarias para resolver las controversias que le traigan, emitir las decisiones y las conclusiones, interrogar partes, testigos, expertos, peritos, decidir sobre cuestiones vinculadas al funcionamiento, al procedimiento, perdón, y a su función. La siguiente, por favor. Lo que les mencionaba en relación a que este es un escalón, un último escalón previo allá al método final definitivo de resolución de controversias. De hecho, las decisiones que puede emitir una JRD, según nuestra normativa local, si bien son de obligatorio cumplimiento e implementación, las partes pueden reservarse el derecho de controvertir esas decisiones al final de la obra en un arbitraje, en un único arbitraje, ¿no? O sea, la jurisdicción arbitral es el último escalón. Hemos pasado por trato directo, hemos recorrido la JRD, se resolvió el conflicto, se implementó la solución, una parte no estuvo de acuerdo, se resolvió el derecho. Acaba la obra, se inicia la controversia frente a la jurisdicción arbitral y los árbitros no se encuentran vinculados de ninguna manera por las decisiones que puede haber emitido la JRD. Pueden modificarlas, pueden dejarlas sin efecto. En la jurisdicción arbitral, evidentemente, tiene plena competencia sobre las controversias que va a conocer. La ventaja es que nos encontraremos en un proyecto, perdón, concluido, en el mejor de los casos. La siguiente, por favor. Muy bien, el último escalón, el arbitraje. A ver, tenemos, y seguramente muchos están familiarizados con la figura del arbitraje, tenemos una ley que está a nivel de las mejores legislaciones a nivel mundial. Tenemos que el Estado peruano adoptó este método de resolución de conflictos como obligatorio en el caso de obras públicas, en el caso de asociaciones público-privadas, obras por impuestos, proyectos especiales. Tenemos que hay una decisión de que todo lo que es proyecto del Estado salen o se sustraen de la competencia del juez ordinario. Los árbitros en este país, en nuestro país, ejercen una función jurisdiccional, porque así lo llama la Constitución. Esto no es así en todas las jurisdicciones o en todos los países, pero en nuestro país tenemos esa particularidad que le da un refrendo extra a la función arbitral. Luego de un procedimiento arbitral, el entregable va a ser un laudo que es equivalente a una sentencia en sede judicial y tiene que ser ejecutada directamente por las partes. Esto puede ser llevado eventualmente a una nulidad o bien un recurso de nulidad o anulación ante la jurisdicción ordinaria, que normalmente en el Perú es muy respetuosa del fuero arbitral y se puede llevar por temas que en principio no deberían tocar el fondo de lo laudado, ¿no? La siguiente, por favor. A ver, hemos dicho en la diapositiva anterior que el arbitraje vale lo que valen los árbitros. Nos referimos a que por qué uno recurre a esta jurisdicción y por qué designa árbitros. En principio, ¿qué busca uno en un árbitro? Busca especialidad. Si vas a litigar cuestiones vinculadas a un proyecto público, buscas profesionales que tengan track record en haber gestionado proyectos a nivel privado, a nivel público, que tengan conocimiento de la normativa vinculada a proyectos, que conozcan la industria y conozcan el sector. Si vamos a discutir una controversia, vamos a llevar a controversia un tema vinculado a la calidad del suelo en una excavación para una carretera o una unidad minera
o un montaje electromecánico, etcétera, probablemente no vayamos a recurrir al experto en sucesiones o al experto en personas o al experto divorcios, ¿no? Vamos a buscar a profesionales que tengan relación, vinculación con el sector. Vamos a encontrar o vamos a buscar esa especialidad. Vamos a buscar también reputación, gente que tenga realmente conocimiento, buena reputación, que tenga disponibilidad. Normalmente el arbitraje debería resolverse en plazos bastante céleres. Lamentablemente a veces no es así, pero la vocación es a que se obtenga un resultado muy pronto eh, por personas especializadas que tengan la disponibilidad de tiempo de llevar adecuadamente los procesos arbitrales, que tengan reputación, que sean imparciales a las partes, que no tengan conflictos. Y es por eso que se dice, o la máxima es que el arbitraje vale lo que valen los árbitros. ¿Qué exige nuestra ley de arbitraje para ejercer la función arbitral? Como verán, los requisitos son bastante básicos. Puede ser árbitro, según nuestra ley de arbitraje, una persona natural que se halla en pleno ejercicio de sus derechos civiles, que no tenga incompatibilidad para actuar como árbitro y que no haya recibido una condena penal firme por delito doloso. En la nacionalidad de un árbitro no es óbice para su designación. Como vemos, los requisitos normalmente, digamos, los requisitos no son exorbitantes, ¿no? Ahora bien, esto es lo que señala la ley de arbitraje. Este es un mercado también de reputación. Normalmente vamos a buscar a los árbitros no porque son peruanos que no están inhabilitados para o sentenciados, ¿no? Vamos a buscar especialistas, vamos a buscar gente conocedora, vinculada al mundo académico, vinculada a un sector. Y este es un servicio, pues, que a diferencia de la jurisdicción ordinaria, que en principio supuestamente es gratuita, una sentencia después de 8 años no es nada gratuito, pero en un arbitraje esto nos va a costar, vamos a pagar a los árbitros, al tribunal, a la secretaría, al centro de arbitraje, eventualmente, lo que no quiere decir que vamos a tener a un agente nuestro, ¿no? Vamos a pagar por el servicio, pero es un costo importante, con lo cual nos encontramos pues ante un método de resolución de controversias que amerita esa inversión. La siguiente, por favor. Ventajas de recurrir o de tener el arbitraje en proyectos de infraestructura, lo acabamos de mencionar. Contar con personal o funcionarios especialistas, experimentados, con flexibilidad y también falta disponibilidad para poder atender la resolución de estas controversias. Saber que vamos a tener predictibilidad y certeza en la aplicación de las reglas contractuales. Hay todo un track record de cómo se van resolviendo determinados reclamos típicos en proyectos de infraestructura, adicionales de obra, deductivos de obra, ampliaciones de plazo, reclamos por impactos en la productividad, etcétera, etcétera. Hay reclamos que realmente son comunes a todo proyecto de infraestructura y de hecho en las buenas prácticas hay protocolos y hay muchísima casuística, muchas maneras en las cuales cuando nos encontramos con un reclamo de ciertas características, más o menos podemos saber cómo se va a encauzar ese reclamo, qué se va a utilizar, qué criterios, a qué criterios podemos recurrir para poder abordar ese caso y cómo podría resolverse. En la industria tenemos cierta predictibilidad de cómo se podría enfocar cada claim, ¿no? Confidencialidad, en realidad hay que resaltar que en todos los arbitrajes en los cuales participa una entidad del Estado, finalmente los laudos arbitrales, sea una APP, o sea, una obra pública, van a ser de conocimiento generalizado público. No sucede lo mismo en los contratos privados. Temas sensibles en infraestructura, en proyectos de infraestructura, tiempos y cronogramas. Necesitamos gente que sepa entender lo que es un cronograma, un diagrama Gantt, lo que es una ruta crítica, etcétera, ¿no? Un componente técnico muy importante. Discovery, procedimientos de entrega de información mutua que tiene una parte que yo necesito y que no la quiere entregar, y viceversa, ¿no? Testigos y pericia. En arbitraje de construcción o arbitraje de infraestructura normalmente habrá siempre un componente de una pericia técnica y últimamente en arbitraje internacional se utiliza mucho, no es una pericia, pero es la opinión de experto, un experto legal, ¿no? Estamos ante un inversionista australiano
un consorcio con un inversionista de Reino Unido y un sudafricano que ejecutan un proyecto en Perú y se está discutiendo cuál es el concepto de enriquecimiento ilícito según el Código Civil peruano, frente a un tribunal arbitral de un árbitro americano, un árbitro español y un árbitro italiano. Evidentemente, la aplicación de la ley local, la ley peruana del Código Civil, va a tener que ser explicada por un experto. Digamos que en ese caso tendrá sentido contratar pues, a un experto civilista peruano que explique cómo se conceptualiza enriquecimiento ilícito bajo nuestro Código Civil local. Transparencia y confidencialidad, que también se busca mucho, sobre todo en los proyectos privados. La siguiente, por favor. El convenio arbitral es la puerta de ingreso a esta jurisdicción especial. Tenemos muchos tipos de arbitraje, el ad hoc versus el institucional, con las ventajas que puede tener el recurrir a un arbitraje institucional. El Estado peruano recurre a los arbitrajes institucionales con mucha frecuencia, arbitraje nacional contra el internacional, arbitraje de derecho contra conciencia. En general, el mundo arbitral daría para tener varios capítulos y recorrer uno a una las distintas etapas y distintas instituciones involucradas, pero para efectos de esta conferencia queremos resaltar que la jurisdicción arbitral viene a ser el último escalón cuando las partes intentaron solucionar directamente y no pudieron, intentaron solucionar directamente con un facilitador y no pudieron, fueron a un tercero que resuelva de inmediato por la necesidad del proyecto, que resolvió, pero una de ellas no estuvo contenta y escaló. Y dijo, al final del proyecto yo escalo y voy a resolver esta controversia y vamos a la jurisdicción arbitral, con lo cual vemos pues claramente esa filosofía de multiescalones, cómo cobra sentido, cómo ha sido adoptada por nuestro legislador local y cómo es la mecánica en la cual se viene utilizando a nivel internacional para solucionar los conflictos en el sector de la infraestructura. Y si no me equivoco, con esto hemos culminado la presentación. Yo le agradezco muchísimo nuevamente al Tribunal Legal, al doctor Segarra, al estudio Segarra Pin, por la gentil invitación y quedo atento por si hay alguna pregunta de los asistentes al evento. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Gracias por su ponencia. Es muy importante conocer estos mecanismos que tienen a la mano las partes para resolver sus conflictos, ¿no? Y que puedan elegir cuál se acomode mejor a sus intereses. Bueno, invitamos a los participantes a formular si tienen alguna pregunta al doctor Becerra. Justamente ahí tenemos una pregunta de Aaron Rivas y él pregunta, ¿se podría decir que los dispute boards es el mecanismo más eficiente de todos los expuestos para resolver conflictos? Gracias, Aarón, por la pregunta. Yo me aventuraría a decir, Aarón, que pensando exclusivamente en el interés del proyecto y pensando en que en esta industria lo que queremos los usuarios es contar con un servicio público, en el mejor interés del proyecto, ese es el mecanismo más idóneo para que el proyecto se culmine, para que el proyecto se concrete. ¿Por qué? Porque el dispute board conoce en tiempo real, conoce contemporáneamente lo que está pasando, resuelve la resolución o la decisión se implementa y el proyecto continúa. Nuevamente, eso es pensando en el beneficio del proyecto. Finalmente, el dispute board no tiene la última palabra si alguna de las partes implementa la decisión, pero se reserva el derecho de llevar esto finalmente a una controversia en el mundo arbitral al final de la ejecución del proyecto. En interés del proyecto, Aarón, y de la conclusión del proyecto, y por eso es que el país, de hecho, Perú ha adoptado esta figura de los JRDs en su régimen de obra pública, es porque el interés es, ok, solución en tiempo real, solución que se implementa en el momento y el proyecto culmina. En el mejor interés del proyecto, entendemos, o al menos es mi opinión, que el mecanismo más idóneo para resolver las controversias en tiempo real es la figura de los dispute boards. Perfecto, doctor.
Bueno, antes de pasar a las palabras finales del doctor Segarra Pinto, desde Tribuna Legal le hacemos llegar la presente diploma por haber contribuido en calidad de expositor en la conferencia virtual Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en el sector infraestructura, evento realizado en formato virtual el día de hoy, 28 de septiembre de 2023. Muchísimas Contamos. gracias. Perdón. Muchísimas gracias y un placer participar con ustedes. Espero poder volver a apoyar prontamente. Muchas gracias. A usted, doctor. Reiteramos nuestro agradecimiento y para aquellas personas que desean adquirir su certificado podrán contactarse al número en la parte inferior de la pantalla. Para finalizar, invito al doctor Segarra Pinto, quien nos dará unas palabras finales. Bueno, muy buenas noches. Nuevamente, un placer haber escuchado. Qué interesante estos temas de método de resolución de controversias, ¿no? Algo que hemos visto desde hace mucho tiempo y que muchas veces hemos compartido conocimientos, experiencia con IBEX. Y qué interesante, ¿no? Sobre todo me llamó mucho la atención la de la opinión del experto. Claro, es decir, tienes por un lado el dispute board que se va para la, digamos, para la mejora, y qué bien, ¿no? Hacia la mejora del proyecto en sí, pero la opinión del experto, ¿no? Es decir, un responsable que te pueda dar una información y que se pueda implementar de manera práctica. Qué interesante. Nuevamente, un agradecimiento muy especial al doctor Becerra por inaugurar esta iniciativa y, bueno, y llevar a la práctica lo que es Tribuna Legal. Como lógico, lo vamos a volver a convocar, y ya no solamente para una pequeña charla, sino también para poder desarrollar cursos referidos a contrataciones del Estado, arbitraje y de los distintos temas que resultan importantes e interesantes, sobre todo en apoyo, por llamarlo así, al desarrollo de nuestro país. Nuevamente, doctor Becerra, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos los participantes. Gracias a todos los participantes. Estamos en contacto en el siguiente evento. Muy bien. Gracias.